¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa Opiniones. Como ya es costumbre, todos los jueves nos encontramos por acá y con el permiso de ustedes, que gracias a la audiencia pues nos permiten entrar en sus hogares, quiero recordarles que estamos por nuestro canal Imagen TV, a través de canal 17 de la operadora Servicable, acá en Quetzaltenango y Salcajá. También estamos en el canal 17 en el canal 7 de la operadora TV Cable en San Mateo, Cajolá, Concepción, Chiquirichapa, San Miguel, Siguilá, San Juan, Ostuncalco y San Carlos, Sija. También nos pueden ver por nuestras redes sociales. Recuerden ustedes que estamos en vivo en el Facebook Live, en la página de Opiniones de Occidente, ahí también estamos en vivo, y en retransmisión también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una visita muy especial. Vamos a compartir alrededor de 45 minutos con una persona a la cual yo admiro, te lo quiero decir de esta forma. Luis, mucho gusto, bienvenido, permíteme Alejandro, darte la mano. Mucho gusto. Yo soy el que está agradecido. Gracias. Qué alegre venir a Shela y compartir contigo y las personas que nos ven, ¿no? Pues muchas gracias, bienvenido. Pues quiero contarles que Luis es columnista de Diario El Periódico, es profesor de Ética de la Libertad, tiene un blog ahí muy ameno que les recomiendo, blog.luisfi61.com. ¿Estoy bien? Luisfi61.com, exacto. Excelente, sí. Por ahí ustedes pueden verlo también en la página de la Universidad Francisco Marroquín. Él ha hecho entrevistas formidables. Hoy vamos a tratar el tema sobre un libro, nos vienes a presentar un libro, pero antes de que entremos en tema, Luis, yo quiero preguntarte algo. Yo te acabo de decir ahí que te admiro y que sigo mucho ahí parte de lo que haces por las entrevistas que has realizado. Has tenido la posibilidad de entrevistar a personajes con los cuales yo me identifico por la forma de pensamiento, me declaro libertario, y has tenido la capacidad de manejar muy bien esas entrevistas, porque son temas difíciles, pero has entrevistado a personajes. Cuéntame, antes de que entremos a lo del libro, ¿quién te ha impactado y por qué de las personas que has tenido la posibilidad de entrevistar? Bueno, sí, efectivamente he tenido la dicha de entrevistar a muchísimas personas muy valiosas, personas a las que uno admira inmediatamente y les tiene gran respeto, y además personas de diferentes campos de pensamiento, de actividades, de profesiones, y puedo mencionar, voy a decir que indudablemente mi favorito, porque además yo lo admiro y lo admiré desde que yo tenía tal vez unos 14 o 15 años, fue una entrevista que le hice a Manuel Ayau. Correcto. Manuel Ayau fue un educador intelectual, industrial guatemalteco. Así es. Que fue un visionario e hizo mucho por Guatemala en el campo de la educación. Y a él, cuando yo le hice una entrevista sobre Milton Friedman, que es un economista que ganó un premio Nobel, sí, pues yo me sentía muy orgulloso y dije, bueno, estoy entrevistando al doctor Ayau. Esa vez me sentí muy, muy contento y muy orgulloso. Vamos a ver qué otra entrevista podría... Hice una serie de entrevistas sobre la evolución y el darwinismo. Esa serie de entrevistas, que fueron tal vez unas 3 o 4 a lo largo de 3 o 4 años, con científicos que estaban interesados y estudiaban el tema de la evolución desde diferentes perspectivas. Qué interesante. Esa serie me pareció fascinante. Porque era muy científica, pero al mismo tiempo algo que a mí siempre me encanta es cómo hay científicos que pueden contarle a uno algo complicado y se lo pueden contar fácil. Sí, ese es un talento. Ese es un talento. Ese es un talento. ¿Qué otras tengo que me gusta mucho? Vamos a ver. Con un profesor que llegó a la universidad a dar cursos sobre improvisación. Qué interesante. Improvisación, yo no diría, bueno, pero improvisación en una universidad, ¿por qué? Bueno, la improvisación nos enseña mucho acerca de no paniquear frente al caos. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como las tenías previstas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas para no entrar en pánico? ¿Qué más te enseña la improvisación? Te enseña a estar en el lugar. Si tú y yo estamos platicando aquí, yo no debo estar pensando en los anteojos del gallo, no debo estar pensando en mi próxima actividad, no debo estar pensando en qué voy a cenar, debo estar concentrado, porque debo estar aquí contigo y con las personas que nos están viendo.
Interesante. Y nos enseña mucho la improvisación. Otra de mis favoritas. Has tenido de diversas nacionalidades. Sí. Españoles, argentinos. Europeos, norteamericanos, sudamericanos, Sí, guatemaltecos, artistas. Y eso te ha permitido tener una visión muy amplia, me imagino. Pues es una dicha poder platicar con esas personas, ¿sabes? Con Luis Girón May, por ejemplo, que fue lamentablemente asesinado, un tenor guatemalteco respetado en todo el mundo, y poder platicar, ¿verdad? Es genial. O el doctor Freddy Abed, defendiendo la venta de riñones, por ejemplo. Y entonces entras a discutir con un médico. Un poquito, sí. Exactamente. Qué interesante. Pues es algo de lo que hace Luis, como les comento a todos ustedes que nos reciben en su casa. Ustedes lo pueden seguir, hay diferentes páginas, ahí googleenlo y van a encontrar mucha información de Luis. Gracias por comentarnos esto. Entramos al libro. Estás acá en Quetzaltenango porque vienes a hacer una presentación de un libro. Estamos en el mes de octubre. Recientemente acabamos de celebrar los 75 años de la Revolución del 44. Y hay un libro que estás promocionando. Hoy por la tarde estarás, días atrás estuviste por la tarde firmando unos... El viernes 24. El viernes 24, cabal, exactamente el viernes 24 estuviste por ahí en una venta de libros por acá. Pero cuéntanos un poquito antes del autor, antes de que le entremos al libro. ¿Quién era Ramiro Ordóñez Joma? ¿Quién era él? Bueno, Ramiro Ordóñez Jonama fue un historiador. Ajá. Como historiador era acucioso, como historiador buscaba acercarse, aproximarse a la verdad, a los hechos. Y yo voy a usar un dicho que decía mi abuelita, que a mí me gusta mucho, y es que si yo digo que la burra es pinta, es porque tengo los pelos en la mano. Y cuando Ramiro decía que la burra era pinta, era porque tenía los pelos en la mano. Esa no era la única faceta profesional de Ramiro. Ramiro era abogado y notario. Como abogado ejerció en lo privado, pero también fue funcionario. Me parece que trabajó en la Procuraduría General de la Nación. También era diplomático de carrera. No diplomático nombrado a dedo, sino era diplomático de carrera, y como tal fungió también como viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces ya vemos que tiene su aspecto de abogado y notario, tiene su aspecto de historiador, pero también era genealogista. Y colega tuyo también, porque era periodista, escribía en medios de comunicación también. Escribía columnas. De hecho, parte del libro está basado en una serie de columnas que él escribió en la revista Crónica en algún momento. Por ahí yo me enteré que fue tanto el impacto que tuvo lo que él había escrito que los amigos le comenzaron a decir, mira, deberías de hacer un libro, por ahí va la cosa, ¿no? Pues es que, vaya, si uno va a la hemeroteca y empieza a buscar los artículos, seguramente los va a encontrar, pero le va a llevar toda la mañana. Ajá, y bueno, nada como tener una recopilación, una antología comprensiva y ordenada de una manera racional para que sea fácil seguir esta historia, que además es una historia fascinante, es una historia encantadora, que él tenía el don de la pluma. Ramiro no solo tenía un gran don de gentes, porque era una magnífica persona, sino que además tenía el don de la pluma, y entonces cuando uno empieza a leer, es como que uno estuviera conversando con el autor. Correcto. Entonces uno va leyendo las páginas y sientes que Ramiro te está platicando, ¿verdad? Y tenía esa facultad. Entonces tenemos al columnista, tenemos al abogado, tenemos al funcionario, tenemos al historiador y al genealogista. Sus libros sobre genealogía, si a alguien le interesa el tema de genealogía, él publicó por lo menos 2 volúmenes acerca de los trabajos genealógicos que han sido escritos en Guatemala. Y sus críticas y observaciones a esos trabajos también son fascinantes para aquellos de ustedes a quienes les interesa la genealogía. Muy bien, excelente. El libro se llama Un sueño de primavera y trata sobre la Revolución del 44.
¿Se centra únicamente en la Revolución del 44 o abarca lo que comúnmente denominamos como la primavera de Guatemala, que es estamos hablando de alrededor de 9 años? ¿Por dónde va el libro? Bueno, de ahí el título, ¿verdad? El sueño de primavera. Vamos a ver, cuando uno habla, por ejemplo, de la Revolución Francesa y piensa en la fecha 14 de julio, que fue el día de la toma de iba a decir de la toma de la Bastilla, pero no, es la toma de la Bastilla. Sí. Cuando uno piensa en la toma de la Bastilla el 14 de julio, pues pareciera que la Revolución Francesa es el 14 de julio. Por supuesto. De las 0 horas a las 23:59. No. Y si uno piensa en la Revolución de octubre en Rusia, pues pareciera que ocurrió en octubre del 17 y nada más. Igual pasa con la Revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala. En realidad es un largo proceso histórico que tiene antecedentes, tiene un contexto inmediato y tiene consecuencias, por supuesto, en el largo plazo. La Revolución de Octubre, digamos, ocurre en el contexto de la fin de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene sus raíces más profundas en vamos a ver, a finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, hay mucha inestabilidad política en Guatemala. ¿Sí? Luego se impone la dictadura de 22 años de Manuel Estrada Cabrera, y luego viene otro largo periodo de inestabilidad. La gente quiere orden y estabilidad, porque ya está cansada del desorden y de la inestabilidad. Y entonces eligen a un general que ofrece orden y estabilidad, entre otras cosas, es el general Ubico. Y el general Ubico, pues, se queda 14 años, que creo que en realidad son 13, pero pone orden y estabilidad. Pero luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es, desde una perspectiva, una guerra contra dictaduras. La dictadura de Mussolini. El mundo estaba lleno de dictaduras en esa época. La dictadura es la norma. Era la norma. La dictadura es la norma. La dictadura de Hitler, los militares japoneses. Luego, bueno, el mundo está harto de las dictaduras. Y entonces se respiran vientos de cambio. Y hay una conciencia generalizada, por decirlo así, de que hay que salir del ancien régime, del antiguo régimen. Que esta situación ya no puede seguir así y que hay nuevos vientos democráticos. Y entonces empieza a suceder... Algo tiene que ver la Carta del Atlántico ahí. De las Naciones Unidas, sí, exactamente. Y de las tres potencias. Y Roosevelt, claro, por supuesto. Sí, Roosevelt, Churchill y Stalin. Naciones Unidas. Pero sí, exactamente. Ellos hacen un manifiesto que trata sobre esos tiempos de cambio que precisamente me estabas mencionando. Un tema muy, muy interesante. Yo creo que vamos a ir al corte. Regresamos en un minuto con estos tiempos de cambio. Buenísimo. Muchas gracias, Luis. En un momento continuamos. Nuestra Imagen TV. En base al cumplimiento de los principios y valores del cooperativismo, COSADECO RL invitó a participar en la convocatoria para el programa de becas 2019. El Comité de Becas de la cooperativa realizó un proceso de evaluación y supervisión, por lo cual se entregaron 68 becas en el suroccidente del país. Se entregaron los siguientes tipos de becas: A. Beca Excelencia. B. Beca COSADECO. C. Beca Apoyando mi Sueño. Le agradezco a COSADECO por la beca. Estoy feliz por la beca. Estoy muy agradecida con COSADECO RL. Unidos por el desarrollo. La tranquilidad del campo, ese entorno con naturaleza, en Quetzaltenango para esos eventos memorables, aquellos recuerdos que perduran para toda la vida. Parques Don Regino, eventos campestres, rancho para recepciones, eventos al aire libre, bodas, 15 años, cumpleaños y cualquier evento social. Parques Don Regino, el campo dentro de la ciudad. Contamos con amplia variedad de platillos de comida.
Visita nuestra página web y síguenos en redes sociales. Parques Don Regino. Aquí está el sabor para compartir. Vienen momentos para convivir con los de la foto, con la familia, con los tuyos llenos de alegría. Qué rico es compartir el sabor campero. Prueba los nuevos Camperitos Doritos, cubiertos con snacks Doritos, listos para dipearlos en aderezo queso jalapeño. Pídelos antes que se terminen. Pollo Campero. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV. Bueno, nos quedamos en los tiempos de cambio. Hablabas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler contra los aliados. Churchill, Stalin y Roosevelt necesitaban el apoyo del mundo. Y alrededor de esto, de gestar en el mundo vientos a favor de ellos, pues se les ocurre redactar una carta en la cual ellos hablan de 4 libertades, y esto pareciera ser que se convirtió no solo para los jóvenes de aquí de Guatemala, sino que para los jóvenes hambrientos del mundo que estaban en esas dictaduras, se convirtió en un motorcito que los hizo pensar en esos vientos de cambio que tú decías. Así fue. Exactamente, de hecho, poco tiempo antes de la caída de don Jorge Ubico, ocurre la caída del dictador salvadoreño. Exactamente. En el mismo contexto, ¿verdad? Hay un espíritu de acabemos con las dictaduras. Ya las dictaduras no son aceptables, lo que viene es un espíritu democrático. Y la caída del dictador salvadoreño, si no estoy mal, es de apellido Cienfuegos. Vamos a verificar eso en un momento. Pero la caída del dictador salvadoreño fue en el mes de abril. Y según datos, establecen que esa fue la razón por la cual acá en Guatemala se comenzaron a juntar los jóvenes estudiantes para brindarle apoyo a los salvadoreños. Que ahí fue donde comenzó verdaderamente a gestarse ese movimiento popular de querer cambios acá en Guatemala. Entonces, es un dato bien interesante ahí, porque como tú bien lo decías, no es de que, no, o sea, tuvieron que pasar varias cosas, varias situaciones tuvieron que pasar. Pero estábamos entonces en los 14 años, que tú dices que son 13, de Ubico. ¿Cómo se vivía en esa época, según el libro? Bueno, Ubico ejerce una dictadura y Ubico tiene el control autoritario de todo el país. Ubico fusila gente, ¿verdad? Ejerce su dictadura con violencia. Pero si uno le pregunta, y no es para justificarlo, es solo para pintar las cosas como son. Correcto. Si uno le pregunta a los papás o a los abuelitos, todos los abuelitos dicen, bueno, pero en tiempos de Ubico había orden, en tiempos de Ubico había estabilidad. Así es. Y la típica es, tú podías dejar la puerta abierta de tu casa, que no se entraban los ladrones. O pasaba un policía, te tocaba la puerta y te decía, mire, tiene la puerta abierta, ciérrela. A la gente en general le gusta mucho el orden y la estabilidad. Y muchas veces está dispuesta a sacrificar la libertad por el orden, la seguridad y la estabilidad. Y por eso es que muchas personas suspiran por Ubico y por otros dictadores. Una de las virtudes de Mussolini era que los trenes italianos llegaban a tiempo. Eso le gusta a la gente. Y lamentablemente la gente está dispuesta, repito, a sacrificar la libertad por el orden. Y creo que fue Benjamin Franklin quien dijo que quienes sacrifican la libertad por el orden se quedan sin la libertad y sin el orden. Una cosa con la lo cual es cierto en el largo plazo, porque es insostenible una sociedad por la fuerza. Tarde o temprano va a ocurrir que la gente va a decir, oigan, ya esto ya estuvo, ya es mucho. Por ¿sí? supuesto. Y la gente va a querer cambios. Y los cambios aquí en Guatemala ocurrieron en
ese contexto internacional de la Carta El del Atlántico. salvadoreño, el presidente salvadoreño era Maximiliano Martínez. Maximiliano Martínez, gracias. Era quien que era también un dictador. Y acabas de mencionar lo interesante. Estaba Somoza o sea, toda... Pero de lo que acabas de mencionar, y hay que hablar las cosas en su justa medida. No estamos diciendo que Ubico no haya sido un dictador, fue autoritario y ejerció el poder con mano dura y sí hubo fusilamientos y demás. Pero si comenzamos a revisar el contexto a nivel global de lo que estaba pasando con otros dictadores, por ejemplo Trujillo, República Dominicana, y hay miles de muertos. Claro, y en otros lugares era mucho más fuerte. Era un verdadero... Europa estaba también llena de dictaduras. En España estaba Franco, en España estaba Franco. Había por todos lados, habían dictadores. Ahora bien, entonces comienza eso a gestarse a partir de eso que ocurrió en El Salvador. También vemos que tuvo influencias de lo que se estaba gestando alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, llegamos, hay una idea generalizada de que la revolución del 44 fue por el derrocamiento de Ubico. Esa es una idea generalizada, ¿verdad? Asociamos revolución del 44 a derrocar a Ubico y resulta ser que Ubico ya se había ido y había renunciado. Y es más, él renunció. Y una cosa que no se dice es que él renunció también por presión de los Estados Unidos, cuando él había sido un aliado muy cercano a los Estados Unidos. Pero él renuncia y entrega el poder. Pareciera ser que ahí se iba a quedar todo tranquilo. Pero no ocurre eso. Porque entonces llegamos a la noche del 19 de octubre. Pero antes de que hablemos de la noche del 19 de octubre, yo te quiero preguntar algo. Esas ideas, ¿por qué se han generalizado de relacionar directamente Ubico con la revolución? ¿O por qué decir que la revolución es triunfo de la izquierda? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Esas ya son muchas preguntas. Pero vamos por partes, como dijo el descuartizador. Eso. Ubico renuncia en un ambiente de efervescencia. Ubico se da cuenta de que ya no cuenta con el apoyo ni de la gente. De hecho, recibe una carta firmada por sus amigos, donde él ve los nombres de algunas personas que eran sus amigos y le piden que dimita. Que renuncie, exactamente, que dimita. Le piden reformas. Y Ubico se da cuenta de... ya pasó mi tiempo. Los gringos le zafan la alfombra. ¿Sí? Los gringos han dicho ya no vamos a apoyar dictaduras. Hay quienes dicen que estaba enfermo, que ya tenía efectos del cáncer que lo mataría, o que hay quienes dicen que tenía una gripe tremenda ese día. Hay quienes dicen que malinterpreta la visita del general Ponce Baides acompañado de otros dos y que en ese momento les dice pues aquí está. Lo importante es que, descontando los acontecimientes trágicos del 25 de junio, donde muere María Chinchilla y otras personas reciben balazos, doña Ela de Castillo, por ejemplo, doña Beatriz Midense, a quien yo tuve el gusto de conocer, también estuvo en ese lío. El magisterio lideraba esa. El magisterio, sí. Pues bueno, la cosa es que descontada esos hechos trágicos, el dictador de 14 años se va como quien, o sea, les dice, aquí está, me voy. Entrega su carta y una renuncia. Cosa interesante que no se dice, se va a su casa. Se va a su casita. Se va a su casa. O sea, Exacto. No se fue, no salió huyendo, no. Se fue a su Exacto. casa. Se fue a su casa. Bueno, entonces se va. ¿Qué pasa? Bueno, inexplicablemente no le entrega el poder de acuerdo con la Constitución al primer designado. Lo que debería, en aquel tiempo no había vicepresidentes. Lo que había era primero y segundo designado. Así es. Que nombraba el Congreso creo que cada año. Y Ubico se salta esa norma constitucional y le entrega el poder a un triunvirato presidido por Federico Ponce Baides, que era un general al que la historia ha tratado muy mal, porque la historia lo ha tratado como que era un tonto inculto, y Ponce Baides no era un tonto inculto, a juzgar por lo que cuenta Ramiro Ordóñez en este libro y por otras historias que yo he oído, pero la historia lo ha tratado muy mal.
el punto, le entrega a Ponce Baides. Ponce Baides no tiene legitimidad porque no es el primer designado. Entonces el Congreso se reúne y hace ahí un tiquismiquis jurídico de esos que saben hacer los que saben hacer esas cosas y nombran a Ponce Baides primer designado para que el traspaso de poder que le ha hecho Ubico sea legítimo, sea constitucional. Exacto. Y entonces, pues Ponce Baides termina siendo el sucesor de don Jorge Ubico. Y ahí está la cosa. La gente cree que la revolución de octubre, que los hechos del 20 de octubre fueron contra Ubico. Ubico estaba durmiendo en su casa, como lo has dicho. Sí. Y el target, es decir, el objetivo es Ponce Baides porque se sospecha que quiere quedarse en el poder. Ramiro Ordóñez en su libro cuestiona la verdad de que Ponce Baides quiera realmente quedarse en el poder. Es cierto que hay una gran manifestación de indígenas que vienen con machetes y fotografías de Ponce y están vitoreando a Ponce, pero según Ramiro eso no es suficiente para sospechar que Ponce Baides quiere quedarse con el poder. No hay evidencia de que él quisiera quedarse en el poder, pero la gente ya está hasta aquí. La gente ya está hasta aquí de la dictadura, la gente quiere un cambio y Ponce empieza a tambalear, ¿verdad? Es un gobierno provisional que tambalea. Bueno, y entonces eso nos hace que lleguemos a la noche del 19 de octubre. ¿Qué pasa el 19 de octubre? El 19 de octubre, el general Corrado, que está al mando de la Guardia de Honor, así es, maltrata a unos soldados, 2 soldados, no recuerdo. Así es. Maltrata a unos soldados. Estos soldados se quejan con Francisco Javier Arana, así es, que es el comandante de la unidad de tanques en la Guardia de Honor. La unidad de tanques era élite. Sí, eran tanques donados por Estados Unidos. Y había que estar entrenado para quien tenía el control de esa parte del ejército tenía el control de todo. Exactamente, porque bueno, eran tanques. Sí. Sí, bueno, eso. Y entonces, Arana, acompañado de Víctor Manuel Archila y otro oficial, llegan a discutir con Corrado por el hecho del maltrato contra los soldados. Archila se le sale un disparo, mata a Corrado y la cosa se pone, como dicen en mi pueblo, color de hormiga. Pero eso era un problema militar. Sí. Ahí no había entrado nada del pueblo ni de los jóvenes estudiantes, ese era un problema de ellos. Era un problema que ocurre el 19 de octubre y esa es un poco la parte de la historia que no se menciona. Muy pocos mencionan eso y tratan de no, pero yo siento en lo personal que el origen mismo de esa revolución comienza ahí, porque ellos sabían que a ellos les tocaba el fusilamiento. Exacto, por haber asesinado a su superior. Por supuesto. Y entonces, al parecer, ahí comienza a organizarlo todo. Exacto. ¿Es así? Exactamente. Así que estos oficiales que se están metidos en un lío deciden armarla. Por supuesto. Y entonces pues disponen movilizar la unidad de tanques, se unen un grupo de estudiantes que estaban parrandeando. Sí, así es. Que eran como 60 y pico, pero al final solo llegan como 15. Y a donde llegan a la Embajada de los Estados Unidos porque ahí se juntan. La Embajada de Estados Unidos quedaba al lado de la Guardia de Honor sobre la segunda calle de la zona 10, donde estuvo el Ministerio de Desarrollo. Ajá, sí. En una casa muy bonita, blanca, ahí quedaba la Embajada de los Estados Unidos. Los jóvenes tratan de entrar a la Guardia de Honor, pero no los dejan entrar hasta que llega Arbenz.
Aparentemente Arbenz es quien consigue que les abre las puertas, que los patojos entren a la Guardia de Honor. Ahí los arman y ya tenemos el 20 de octubre. Ya tenemos, ¿verdad? Ya hay un movimiento cívico-militar en contra de Ponce Baides, no del general Ubico, que está durmiendo en su cama. Por supuesto. Y empieza ya ese es el gran disparador. Muy bien, Ese excelente. Hemos llegado a la noche del 19 de octubre. Vamos a un corte y regresamos en un minuto. Gracias, Luis. En un momento continuamos. Nuestra Imagen TV. Eleva tu nivel hoy en INTECAP. Centro de Capacitación Quetzaltenango te ofrece carreras certificables en gastronomía, cocinero y cocinero internacional, repostero, bartender, panadero industrial, procesamiento de productos lácteos, administrador de restaurantes. Preinscripciones abiertas del 1 de agosto en adelante. Orientación vocacional en octubre. Exámenes de admisión noviembre 2019. INTECAP, Centro de Capacitación Quetzaltenango, ubicado en la Sexta Calle 2950, Zona 3. Llámanos al PBX 7873-4000 a las extensiones 203 y 205. Únete a Yubi para salvar vidas de niños con cáncer. Compra tus tickets en Pollo Campero, Banco GIT Continental, Tigo y Camiones Pepsi. ¡Únete! ¡Dales el poder! ¡La batalla contra el cáncer! ¡Vamos a vencer! En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ámate, examínate y detecta a tiempo. Para hacerte un autoexamen, sigue los siguientes pasos. Acostada, palpa de forma circular alrededor de cada pecho hasta llegar al pezón. Frente al espejo, con el brazo sobre la cabeza, observa cualquier cambio en la forma de cada seno. Al bañarte, desliza tus dedos para detectar cualquier endurecimiento. Si detectas alguna irregularidad, acude a tu médico. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Tú eliges cómo pasar tu gripe. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia rápidamente, porque tiene medicina contra el dolor de cuerpo, cabeza, congestión y jarabe contra la tos. Cualquier gripe la pasas mejor con Tapsin Gripe y Tos. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV. Muy bien, nos quedamos en la noche del 19 de octubre. Los jóvenes estaban parrandeando, se los van a traer porque les dicen que hay problemas y que es el momento de la revolución. Y se juntan en la Embajada de los Estados Unidos. Pero ¿quién más llega a la Embajada de los Estados Unidos? ¿Quiénes llegan ahí antes de llegar a donde estaban los militares? Bueno, los actores clave, digamos, los que destacan, los que están en las primeras líneas de los cuadernos de historia, son, por supuesto, Arbenz, que era capitán, estaba de baja, había sido capitán, estaba de baja, y llega a la Guardia de Honor. Francisco Javier Arana, que es el que arma el tremendo lío con la unidad de tanques. Y está Toriello. Toriello, el único civil. El ciudadano Toriello, que es el único civil, es un empresario reconocido en la sociedad, muy respetado, y que además tiene la virtud de que habla inglés. Y entonces, bueno, desde la Embajada de los Estados Unidos, el encargado de negocios, o el funcionario que estaba a cargo de la embajada, llama a ¿Quién Ponce. estaba de embajador? Pues es primero creo le que piden no, la autorización. Creo que no estaba de embajador. Creo que era otro cargo diplomático, pero lo dejo ahí para los que saben. Este funcionario de la embajada llama a Ponce Baides y le dice, aquí le van a hablar. ¿Verdad? Sí. Le hablo de parte de la Embajada de Estados Unidos y aquí le van a hablar. Y entonces le pasa a Arana o le pasa a Toriello, no recuerdo exactamente, y ellos le piden la renuncia. Pero a todo Ponce. Esto pero ya Ponce... había comenzado el conflicto porque ya se habían ido a Matamoros, ya estaban los balazos. Ya habían cuentazos. Ya se estaban. Y por ahí se dice que cuando recibe Ponce la llamada, lo que verdaderamente lo motivó a aceptar es que se muere uno de sus hijos. Eso que era militar. Una tragedia, sí. Que se muere uno de sus hijos y que eso es lo que al final hace
que él diga, bueno, ni modo, entonces aquí yo entrego esto. Hay anécdotas ahí porque dicen que antes de que él se fuera, parte de lo que negoció es que se llevaba una caja fuerte ahí interesantísima con mucha plata y que esa fue la negociación al final, pero la llamada llegó de la Embajada de los Estados Unidos. O sea, si nosotros comenzamos a revisar lo que ha pasado en nuestro país, esta intervención y cómo se ha movido todo alrededor de nuestros vecinos norteamericanos, están a lo largo de toda nuestra historia, en todos los momentos. Exactamente. Por eso es interesante cuando algunos reclaman contra la intervención de los Estados Unidos en el 54. ¿Verdad? La intervención de Estados Unidos en el 54 es mala, pero la intervención de Estados Unidos en el 44 no es mala. Entonces, sí, hay un hecho que es una realidad. La intervención en sí misma no es mala ni buena. Por supuesto. Porque no es lo mismo una intervención para apoyar una dictadura que una intervención para salir de una dictadura. Por supuesto. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, la intervención de los amigos se aprecia cuando es para sacarlo a uno de un lío. Pero si un vecino va a intervenir para meterlo a uno en más problemas, pues ese tipo de intervención no es aceptada. Pero qué interesante, Luis, porque eso pasó en un lapsus de 10 años. La intervención que no se menciona y la intervención que sí se menciona como mala, pero la primera que no fue buena, ¿verdad? Pero y pareciera ser que estuviéramos oyendo campanas de lo que ha pasado los últimos años aquí en el país, o sea que como que la historia se vuelve repitiendo, se repite. Pero yo te preguntaba al principio de este tema, que la izquierda se ha autonombrado como que ellos fueron los promotores y los artífices de este movimiento revolucionario, pero realmente cuando llegaron todos a la embajada, llegaron de todos los estratos sociales, de todos. ¿O fue solo del Partido de los Trabajadores? No, ahí habían representantes de todos. No, es ciertamente, vamos a ver, hay personas que cuestionan que lo del 44 no es una revolución, porque no cambió las estructuras, porque todo cambió sin que nada cambiara. Es una perspectiva. Ramiro decía que sí había sido una revolución y yo comparto la idea de que fue un movimiento cívico de los guatemaltecos legítimo en el cual estuvieron involucrados personas, individuos de todos los estratos sociales y de todo el abanico ideológico. Interesante. Ahí estaban los Sandoval Alarcón. Ahí estaban los Sandoval. Estaba Eduardo Cáceres Lenov. Por supuesto. Por mencionar a Viteri. Había gente de todo. De todos. Y así como estaban los de la izquierda, ¿no? Por supuesto. En fin, fue un movimiento legítimo, necesario en su momento, un movimiento heroico, un movimiento valioso que no debe ser desvirtuado porque tiene valor en sí mismo. Y es cierto, la sociedad guatemalteca se unió era el momento de salir de las dictaduras, de ponerles un hasta aquí. ¿Y quiénes llegan? ¿Quiénes llegan después de la noche del 19 de octubre? ¿Quiénes llegan al poder? Llegan al poder el triunvirato que ya mencionamos de Francisco Javier Arana, ¿sí? Jacobo Arbenz Guzmán y Toriello Garrido. Así es. Llegan porque son personajes que Arana representa al ejército tradicional, al ejército de línea, es un oficial respetadísimo, es comandante de la Guardia de Honor y de los tanques. Por supuesto. Llega Arbenz, que no es un oficial de línea, sino es un oficial de escuela, es un oficial joven, educado, pero está de baja. Él es capitán, pero representa, ¿sí? A los jóvenes militares. A los jóvenes militares de academia. Y llega este empresario de sociedad, respetado, que sabe hablar inglés, por supuesto. y que es una persona que goza de la confianza de la sociedad guatemalteca, capitalina, ¿verdad? Ellos llegan y tienen la tarea de consolidar el cambio.
Qué interesante eso, consolidar el cambio. Pero lo que hemos analizado es que el cambio se dio de forma fortuita, de una situación ajena a los intereses que en ese momento ya se hacían o ya estaban de manifiesto. Pero resulta ser que, ¿qué tenían? No tenían nada. No tenían nada, porque ¿qué pasó? ¿Por qué hasta el mes de noviembre, si la revolución fue el 20 de octubre, por qué hasta el 20 de noviembre sale el manifiesto de la revolución? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasó ahí? Bueno, para eso sirve la clase de improvisación. ¿Qué haces cuando te ves con una revolución y no tienes un manifiesto preparado? Entonces... Porque no lo tenían. No, nadie estaba... No lo tenían, no estaban preparados. No lo tenían. Pero en este tipo de situaciones siempre hay un grupo de juristas. Por supuesto. Que sabe cómo arreglar las cosas. Y bueno, yo imagino debe haber habido discusiones. Debe haber habido, ¿qué hacemos? Ahora ¿qué hacemos, muchacha? ¿Qué hacemos? Hagamos un manifiesto. Bueno, hagamos un manifiesto, pero ¿qué ponemos en el manifiesto? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo tiene que ser llamar a elecciones pronto, pero también tenemos que mostrar que estamos haciendo algo, tenemos que mostrar que hay cambios, tenemos que mostrar que no somos Ponce Baides. Por supuesto. Y que lo que viene es nuevo. Y entonces me imagino debe haber habido discusiones y bueno, se le encarga a un grupo de juristas que redacten el manifiesto y que empiecen a preparar las elecciones que tienen que venir pronto y al mismo tiempo cambios. No fueron los estudiantes, fue un grupo de juristas. Sin duda alguna hubo alguna retroalimentación de parte de los estudiantes, porque así tuvo que haber sido, se han de haber sentado, pero quien lo redactado fue un grupo de juristas. Y cuando tú dices esto, yo recuerdo unas palabras de Ramiro, cuando él dice, y palabras tuyas que acabas de decir al inicio del programa, cuando se habla de la burra es porque se tienen los pelos en la mano, algo así era, ¿verdad? Sí, o ya le cambié. Si yo digo que la burra es pinta, es porque tengo los pelos en la mano. Y Ramiro dice esto, vayan y acudan a la historia del Colegio de Ciencias, de los abogados, al Colegio de Abogados, y ahí van a encontrar datos cuando se reunían a redactar no solo el manifiesto, sino que la Constitución que después viene en el 45, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque a nosotros nos han vendido la idea, bueno, es que los jóvenes, entonces, ellos fueron los que idearon y ellos fueron los de manifiesto y los famosos 10 puntos y 10 puntos del manifiesto y demás. ¿Qué se logra con ese manifiesto? ¿De qué trata? Bueno, estabilidad. En primer lugar, estabilidad. En primer lugar, mandar el mensaje, esto es nuevo, vamos a llevar a elecciones y vamos a cambiar. Creo que ese era el mensaje muy importante, porque además hay otro dicho que es muy cierto y es que en río revuelto ganancia de pescadores. Y entonces lo que había que hacer era apaciguar las aguas y prepararse para las elecciones, que en aquel tiempo se hacían en 3 días. No como ahora que se hacen en un solo día. En aquel tiempo las elecciones se hacían en 3 días y eran unos procedimientos de los cuales podemos hablar después. Se convoca elecciones, exactamente. Y comienzan a ocurrir varias cosas alrededor. Y yo siento, muy particularmente lo pienso, es que a raíz de todo esto comienzan a crearse ciertos mitos alrededor de esto, ¿verdad? Porque se le comienzan a atribuir una serie de situaciones que al final no fueron tan así. Por ejemplo, se dice de la autonomía de la Universidad de San Carlos. Si hay autonomía, sí se declara autonomía, pero no se habla de un porcentaje, por ejemplo. No era autonomía financiera. No era autonomía financiera. Aún el gobierno central les decía cuánto darle a ellos daban el porcentaje. Y yo creo en lo personal que a partir de ese momento la universidad se politizó. Pero bueno, vamos a un corte y venimos con el último bloque. Muchas gracias. En un momento continuamos. Nuestra Imagen TV. Eleva tu nivel hoy en INTECAP. Centro de Capacitación Quetzaltenango te ofrece carreras certificables en gastronomía, cocinero y cocinero internacional, repostero, bartender, panadero industrial, procesamiento de productos lácteos, administrador de restaurantes. Preinscripciones abiertas del 1 de agosto en adelante. Orientación vocacional en octubre. Exámenes de admisión noviembre 2019. INTECAP, Centro de Capacitación Quetzaltenango, ubicado en la 6ª calle 2950, zona 3. Llámanos al PBX 7873-4000 a las extensiones 203 y 205.
Únete a Yubi para salvar vidas de niños con cáncer. Compra tus tickets en Pollo Campero, Banco GT Continental, Tigo y Camiones Pepsi. ¡Únete! ¡Dale ese poder! ¡La batalla contra el cáncer! ¡Vamos a vencer! En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ámate, examínate y detecta a tiempo. Para hacerte un autoexamen, sigue los siguientes pasos. Acostada, palpa de forma circular alrededor de cada pecho hasta llegar al pezón. Frente al espejo, con el brazo sobre la cabeza, observa cualquier cambio en la forma de cada seno. Al bañarte, desliza tus dedos para detectar cualquier endurecimiento. Si detectas alguna irregularidad, acude a tu médico. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Tú eliges cómo pasar tu gripe. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia rápidamente, porque tiene medicina contra el dolor de cuerpo, cabeza, congestión y jarabe contra la tos. Cualquier gripe la pasas mejor con Tapsin Gripe y Tos. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV. Muy bien, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos en uno de los puntos que más se le atribuye a ese proceso revolucionario, la autonomía de la universidad. Pero ¿qué más hubo ahí alrededor de eso? Bueno, hay detalles y yo por eso recomiendo que lean el libro, porque los detalles con los pelos de la burra en la mano, pues los proporciona Ramiro en el libro. Pero ahí, vamos a ver, se dice, por ejemplo, el seguro social, que el IGS es una consecuencia de la revolución. Pero el IGS viene de orden de Washington. Y el concepto de un seguro social como el IGS se da voy a decir, en toda América Latina, se da al mismo tiempo, por orden superior. ¿Sí? Incluso Washington manda asesores para decir cómo es que tiene que ser. Y entonces el concepto de seguro social, como lo conocemos, se da en México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en toda América Latina por igual. Vamos a ver, no como consecuencia directa de la revolución y el espíritu revolucionario, sino como consecuencia directa de las ideas que inspiran y hacen posible la revolución y el espíritu revolucionario. Igual ocurre con la reforma bancaria y la reforma monetaria, por ejemplo. Estados Unidos manda expertos. Y claro que el doctor Noriega es el guatemalteco que liderea, pero tiene ahí a sus dos asesores para que le digan exactamente cómo hacer las cosas. Hay muchos mitos alrededor de eso. Se dice, por ejemplo, que la revolución es la que no había escuelas, que la revolución es la que lleva a las escuelas. Tampoco es exactamente cierto. Ya Ubico tenía entre su programa la fundación, y él es el que funda escuelas rurales. ¿Sí? Ubico se ocupaba de la revolución. Hay quienes dicen, por ejemplo, que antes de la revolución no se apoyaban las artes. Tampoco es cierto. Ubico beca a muchísimos guatemaltecos para que estudien en Europa. Se dice, por ejemplo, que no había orquesta sinfónica. En Guatemala no había orquesta sinfónica. Lo que no se dice es que sí existía la orquesta, creo que se llamaba la orquesta progresista, y que lo que hace la revolución es quitarle el nombre de orquesta progresista y le pone Orquesta Sinfónica Nacional. Interesante. Ubico apoyaba muchísimo la radio, por ejemplo. Miguel Ángel Asturias trabajaba en la radio, en el Diario del Aire, ¿sí? Trabajaba en la radio en tiempos de Ubico, para Ubico. Y había muchos radioteatros, por ejemplo. Algo que a lo mejor los jóvenes de ahora ni han oído ni tienen idea de qué es un radioteatro, pero por lo menos hasta mi generación todavía se oían radioteatros en las radios. Sí, así es. ¿No? Es decir, se dice mucho, pero se dice de forma inexacta. Y entonces tenemos, vamos a ver, yo ando ahora con una foto como esta. Es una caricatura tomada de una revista aquí en el estudio. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para entender esta caricatura, esta foto? ¿Qué se necesita? Pues se necesita la otra parte, ¿sí?
no podemos entender la caricatura del mismo modo en que no podemos entender la historia si no vemos todas sus partes. Por supuesto. Y puede ser que algunas partes no nos gusten, ¿sí? Pero al final son parte de... Pero son parte de un todo. Y lo que ocurre normalmente es que la historia la escriben los vencedores. Normalmente lo que ocurre es que los vencidos se inhiben y se van creando grandes mitos. Ese mito de que el IRS es gracias a la revolución. El mito de que no había orquesta para oír música clásica. El mito de... vaya, otro mito. El mito del Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La historia es que antes de Ubico no había, pero sí había sindicatos, ¿sí? Lo que pasa es que estaban creo que estaban a cargo de la policía. Entonces, sí, pues. Sí. ¿Verdad? Pero no es no es en tiempos de Arbenz y Arévalo que se abre a los sindicatos, es en tiempos de la Junta Revolucionaria. Por supuesto. Y la libertad para los trabajadores también. La libertad de asociación. Había asociaciones de todo tipo en tiempos de Ubico. O sea, la libertad de asociación tampoco nace con la revolución, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que hay un nuevo ambiente de democracia, ¿verdad? Sí, y que eso sí es cierto, pero... Cualquiera podría decir, bueno, pero en tiempo de Ubico todo estaba controlado. Pero ahí aparece ya entonces, ubiquémonos en el plano, cuando ya está en el poder Juan José Arévalo. Tampoco fue un periodo de mieles y de amor y de regalemos rosas, porque también hubo presión en ese periodo. Bueno, ahora la gente está muy incomodada porque hay un estado de sitio, ¿verdad? En tiempos de Arévalo hubo 20 y pico estados de excepción. No habían garantías, eso quiere decir que las personas no se podían reunir, no podían hacer muchas cosas que hoy nos estamos quejando que no pueden hacer en Puerto Barrios, pero si ese fue un periodo tan maravilloso como que estuviéramos en el paraíso, ¿por qué ocurría eso? ¿Y qué ocurría con los disidentes? Porque también habían disidentes. Algo de lo que no se habla y es políticamente incorrecto y muchos prefieren no oír, es que las ejecuciones extrajudiciales y las tumbas colectivas de ahorita ya se inauguran durante el periodo revolucionario. Interesante. ¿Sí? Las ejecuciones extrajudiciales y las tumbas colectivas de víctimas de ejecuciones y de torturas, y la tortura se inaugura también en tiempos de la revolución. Ese tipo de detalles faltan. Falta centrarnos. Es una cosa tan nimia como en tiempos de la primavera había impuesto a las radios. O sea, si tú tenías una o dos radios en tu casa, tenías que pagar un impuesto. Yo me pregunto qué pasaría ahora en Guatemala si hubiera un impuesto a las computadoras, por ejemplo. Perdón, no había entendido eso. O sea, que si yo tenía un aparato... No, si tú tienes un radito... Los jóvenes ya no saben lo que es un radito, sí. Pero si tenías que pagar un impuesto. Tenía que pagar impuesto por tener el aparato receptor de la frecuencia radial, digamos. Exactamente. Ver, pues... Y ese es el tipo de cosas que no se comentan. Que no se dicen. Sí, que no se comentan. Y ha sido, es muy agradable, estamos llegando al final, platicar contigo esta parte, y nos hemos centrado en esta parte, porque el objetivo de nuestra charla es ver esa parte que no se ve, como tú bien lo dijiste, es que ese ejemplo fue maravilloso. Es que si nos quedamos solo con esta parte, nos memorizamos esta parte, pero obviamos esta que quizás le da sentido a esta, o que le cambia el sentido a esta, ¿verdad? La complementa. La complementa. Parte. Y por eso estamos tocando estos temas, no es que estemos en contra, pero le estamos dando la justa, y yo creo que el aporte de Ramiro es fantástico en eso. Y ahora, bueno, ya llegó Juan José Arévalo, hubieran querido que habláramos de lo que hizo, estamos viendo el otro tema, pasan los 4 años, y entonces hay que hacer elecciones. Hay que hacer elecciones. ¿Y qué ocurre ahí? Porque ahí aparece Arbenz nuevamente, Arana, ¿qué pasa? Había un pacto. ¿Quién iba a suceder a Arévalo? ¿Arana o Arbenz?
Arana seguía a cargo de la parte más dura del ejército. Exactamente. Para hacer una historia larga, corta, resulta que había unas armas en Amatitlán. Arana va a sacar esas armas de Amatitlán. Supuestamente hay una orden del Congreso de capturarlo, pero esa orden nunca aparece, nadie conoce esa orden. Llega un grupo a capturar a Francisco Javier Arana en el puente La Gloria, que queda en Amatitlán, un puentecito blanquito muy bonito que hay ahí en Amati. Lo emboscan, las cosas se ponen serias y matan a Arana. Y Arbenz estaba viendo, desde un lugar al que le llaman El Filón, estaba viendo el operativo. Si había orden de asesinar a Arana o no, no se sabe. Pero lo asesinaron. Lo mataron. Y Arana era el único candidato que podía retar o ganarle la elección a su compañero de junta Arbenz. Por supuesto. A su ex compañero de junta Arbenz. Así que, tampoco ha sido eliminado el candidato esos 4 años agarraditos de las manos, sí, no, y muy claro, felices. Claro. Entonces, claro, ahí ha sido eliminado el candidato de oposición. ¿Cuáles son los otros candidatos que van a contender contra Arbenz? Uno de ellos es Idígoras Fuentes, a quien le tienen metido un juicio y tiene que hacer campaña clandestinamente. El otro candidato, no recuerdo quién era, posiblemente García Granados, exactamente, García Granados, que tampoco iba para mucho. En aquel tiempo, los campesinos y letrados votaban de voz, o sea, si uno era un campesino y letrado, llegaba a la mesa y decía, yo le doy mi voto a fulano. Y entonces llevan a todos los beneficiarios de las fincas estatales, ¿sí?, a que voten de esa manera, con los comisarios del gobierno ahí, viendo a ver por quién van a votar. O sea, no fue un proceso eleccionario así abierto, ni muy democrático. No es un proceso muy democrático ni muy transparente. Solo déjame, a ver si, yo creo que lo dejé marcado, pero si no, ahí está, por supuesto que no lo dejé marcado. Pero hay una historia que involucra a Quetzaltenango, entonces quiero compartirla. Arbenz, que era quetzalteco, sí. Arbenz en su campaña, como ministro de la Defensa, o sea, él es el ministro de la Defensa en campaña presidencial, no ha renunciado del Ministerio de la Defensa. Un mal hábito que hasta hoy se mantiene. Viene a Quetzaltenango y ya lo encontré. ¿Puedo leerlo? Dale, por favor. Voy a leerlo rápido, dicen. Vean ahora la crónica que un periódico de esos días hizo de la visita de Arbenz a la capital altense el domingo 7 de mayo de 1950. Jacobo, dicen, llegó en un aparato de la Aviateca. Aviateca era la línea estatal, ¿sí? Con él iban significados miembros de las directivas de las entidades políticas que lo postularon, así como diputados arbencistas. Se dirigieron al Parque Centroamérica y al llegar a la citada plaza, el candidato entró en la ferretería La Guatemalteca, un establecimiento de propiedad alemana que había sido intervenido por el gobierno y era administrado por un escritor, para ver desde el balcón, desde su segundo piso, el magnífico desfile organizado en su honor. El movimiento iba siendo narrado por los locutores de la TGW y de la TGQ, que eran radiodifusoras estatales. O sea, tenemos al ministro de la Defensa volando en aviones del gobierno, siendo recibido en propiedad del gobierno, haciéndole propaganda a las radiodifusoras del gobierno. Así que todos los recursos del Estado se pusieron al servicio de la campaña arbencista. Así fue, y los contras, quienes estaban compitiendo con él, con procesos en la cárcel, Manuel Galich, Arcadio Guillén, todos ellos no pudieron hacer nada porque tenían todo el aparato estatal en contra. Esa es parte de la historia. Eso es lo que no se dice. Exactamente. Y esa es la forma en la que llega Arbenz al gobierno. Exactamente. Luis, se nos ha acabado el tiempo. Teníamos mucho para platicar, todavía tenemos mucho para platicar. Ha sido pero todo está en el libro, así que... Yo creo que ese mensaje es fundamental. Hay que comprar el libro, tenemos que, como bien se dijo, ver la otra parte, entenderla, para poder tener un panorama mucho más grande. Yo te quiero agradecer, fantástica charla contigo, muchas gracias. Qué alegre, gracias a ustedes por permitirme acompañarles. Gracias por estar acá con ustedes, amigos.
Una noche más de compartir. Muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares. Y nos vemos otro jueves con otra charla como esta, fantástica. Pasen feliz noche. Hasta luego. ¡Qué maravilla!